Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Una vez más, por la gracia de Dios, que me concede estar aquí con ustedes para compartir la enseñanza que la Escritura siempre nos tiene preparada, que Dios ha preparado a través de la Escritura, para que nosotros la descubramos y nos deleitemos en ella. El día de hoy me acompaña un hermano y amigo con quien tengo el gusto de poder compartir y hablar acerca de un nombre que causa muchísima admiración en mi persona. Y bueno, mi amigo y hermano en Cristo, Jorge Rivera. ¿Cómo está, hermano? Bienvenido. Gracias, hermano. No, un honor, una alegría poder compartir este espacio contigo y sobre todo, no nomás a ti te causa admiración, a mí también, la obra que el Señor Jesús ha hecho en la vida de Pedro, Claro. el apóstol, ¿verdad? Y pues hoy vamos a estar compartiendo un poquito de su vida. Pues miren, hermanos, que la verdad siempre es un deleite, como les decía, hablar de la palabra de Dios, pero en esta ocasión, hace tiempo platicaba con mi hermano y bueno, nos causaba, como bien lo dijo mi hermano, admiración Pedro, y hoy queremos enfocarnos en Pedro a través de lo que la enseñanza la Escritura nos enseña, a través también de la historia, un poco de historia, ver qué es lo que vivía Pedro y bueno, ir creciendo y aprendiendo aquí junto con mi hermano Jorge. Y bueno, antes de empezar, hermano, a hablar sobre este personaje que causa admiración, a veces controversia, ¿no? Por lo que hace, a veces quizás nos adelantamos y criticamos. Sin embargo, cuando profundizamos y vemos su vida, en verdad que aprendemos mucho de Pedro el apóstol. Y bueno, hermano, ¿qué es lo que le gustaría comenzar a decirnos acerca de Pedro? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Cómo es que causó en usted también esta admiración? En primer lugar, me gustaría comenzar, hermano, describiendo, si es en cierto grado, ¿no? Muy, muy sencillo, la cultura donde vivió Pedro, el ambiente espiritual, el ambiente moral, donde él se desarrolló como pescador y el ambiente en que Cristo llega a su vida, en que el Señor aparece a ese Pedro que estaba muy decepcionado de sus gobernantes. En esa época gobernaba Tiberio César, un hombre muy Josefo, y muchos escritores lo describen como un hombre muy perverso. César Vidal en su libro dice que se había hastiado del amor de las mujeres y entonces comenzó a experimentar relaciones sexuales con hombres. Wow, Después increíble. fue tanta su perversión que se hastió de los hombres y comenzó a tener relaciones con menores, con niños, a quienes llamaba sus pececillos. Un hombre pedófilo, un hombre perverso. Y esos eran los gobernantes, no había confiabilidad. Después estaban los líderes religiosos, por demás corruptos, ladrones, imponían cargas que ellos mismos no cumplían, mandamientos que no estaban en la Torá, que no aparecían en las Sagradas Escrituras, que ellos o extendían o ampliaban o añadían a su conveniencia, a veces para sacar dinero, para ejercer presión y poder sobre las personas. Y era un mundo muy perverso, era un mundo muy lleno de maldades, había gente despreciada, había un grupo que les llamaban los hombres de la tierra, o sea, demasiado mundanos, Wow, creían los religiosos para poderse acercársele. increíble. Entre ellos estaban leprosos, cobradores de impuestos, prostitutas que definitivamente no los consideraban ni siquiera, había una controversia si eran parte del pueblo de Dios o no. Aunque eran judíos, tenían para los religiosos ciertas características que los excluían. Y en ese mundo vivió Pedro, en ese mundo estaba él, en ese mundo aparece Juan el Bautista. Y si te recuerdas, él era discípulo primero de Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista llegó predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y eso le llegó a Pedro. Él vio la maldad y él pensó, sean religiosos, sean judíos, necesitamos el perdón de pecados, porque ellos creían que por ser judíos tenían las puertas del cielo abiertas. Pero Juan les dijo, no es tu etnia, no es tu raza, no es tu nación o tu nacionalidad la que te va a abrir la puerta del cielo. Ya seas judío, ya seas religioso, ya seas pobre o rico,
Juan dijo, necesitan el arrepentimiento para el perdón de pecados. Y Pedro creyó eso y dijo, sí, yo necesito y el mundo en el que vivimos necesita. Muy parecido a lo de ahora, ¿no crees? Increíble, hermano Jorge, qué excelente introducción hizo. Y hermanos y amigos, yo les recomiendo que si están en su casa y si van a ver este programa, tómense un tiempo, agarren una taza de café, pónganse cómodos porque con esta introducción creo que lo que nos espera es para deleitarse, para disfrutarlo y saborearlo. En verdad que este mundo del que habla usted, hermano, es un mundo que muchos desconocemos quizá. Probablemente nos hemos profundizado tanto en la escritura, que no es malo, al contrario, esto es muy bueno, mirar a Pedro allí, pero como podríamos decir, ¿qué hay detrás de cámaras, detrás de las cortinas, el mundo que lo rodeaba? Y al mirar lo que nos presenta ahora, nos damos cuenta que no la tenía fácil, Pedro. No la tenía fácil. Además, no era una persona, los pescadores estaban dentro de era un grupo antes de los miserables, era un grupo antes de los paupérrimos, de los esclavos. Era de los más bajos, por decir, wow. Sí, era un obrero. Aunque la Biblia lo describe como que tenía varias barcas, aún así el salario no era muy grande. Y aparte, los cobradores de impuestos los presionaban, les cobraban demasiado, les exigían pagos que no podían dar. Eran gente, aunque tuviera 4 o 5 barcas, la mayoría de sus ganancias iban a dar al César o eran exigencias de los mismos religiosos del templo y se quedaban con muy poco. Aparte de la depravación moral, había una escasez económica. Entonces ellos pues estaban siempre esperando al Mesías. Veían la corrupción moral de los religiosos, veían la corrupción del templo, de sus ministros, veían a Roma ese yugo sobre su espalda, cómo les exigían sus impuestos, les quitaban sus ganancias. Entonces ellos esperaban al Mesías, dijeron, un día va a llegar, no, un día nos va a libertar, un día Roma va a desaparecer, va a venir el Mesías, va a quebrar su espada y los va a humillar y vamos a ser libres. Y cuando Juan comienza a predicar, ellos tuvieron esperanza, porque Juan decía que él era el profeta que venía a abrir el camino. Y entonces dijeron, ya va a llegar, ¿no? Imagínate, llega Juan y les dice, el reino de los cielos va a venir, va a venir el Cordero de Dios, va a venir el que nos va a libertar. En medio de este mundo caótico, perverso, sí, lleno de pecado, además en cuanto político, la religión estaba mala, el mundo económico de Pedro, como bien lo decía mi hermano, no era tan bueno, o sea, algunos quizá llegamos a pensar en que tenía barcas, tenía dinero, pero la realidad es que no era así, como usted lo dice. No era tan así, pues no tenía, aunque tuviera 3 o 4 barcas, les exigían demasiados impuestos los romanos, y aparte los cobradores de impuestos, que generalmente a veces eran judíos, por eso eran tan odiados. Por ejemplo, si pagaban un cierto porcentaje, el cobrador de impuestos le exigía un poquito más para él quedarse con una ganancia. Aparte de eso, les inventaban cosas, no eran 300 libras de pescado, son 400. Y los explotaban, los humillaban y vivían unas vidas muy difíciles. Muy difíciles. Y entonces buscaban esperanza, buscaban un camino a la libertad religiosa, un camino a la libertad moral, a la libertad económica. Claro. Y allá aparece Juan. Y como usted dice, que llega Juan con todavía algo extra de lo que ellos esperaban, ¿no? O sea, no solamente era un concepto espiritual más allá que lo económico, que estar bien en cuanto a lo político, sino, ¿qué más vale? El perdón de los pecados, o sea. Porque además Juan fue tan valiente que se atrevió a confrontar a los religiosos y a los romanos. Claro, perdón que lo interrumpa, hermano, y ahora que vemos el mundo en que rodeaba a Pedro, y claro, efectivamente también a Juan podemos entender muchas cosas del odio que le tenían los políticos a Juan, por lo que le hablaba, sí, precisamente. Porque él se atrevía a señalarle su pecado. Y Pedro, que era muy impulsivo y era muy, tenía este carácter muy fuerte, vio en él una figura en la cual proyectó sus emociones también, ¿no? Proyectó sí, claro.
sus deseos. Y más Definitivamente. adelante, yo creo lo vas a también a comentar, Pedro nunca se quedaba callado. Sí, Pedro siempre definitivamente. hablaba y Vamos para vio en allá. Juan alguien parecido a él. Juan no se quedó callado, Juan no se atrevió a decir la religión está quebrada, está Está mal. mal. Necesitan arrepentirse, necesitan pedir perdón por sus pecados y reconocer que están mal. Vengan y bautícense. Y ese era el simbolismo, mensaje, el simbolismo del bautismo. Ese era claro. precisamente era un símbolo de paz, tal vez. De lavamiento. De lavamiento, de purificación. De purificación. Sí, entonces sí. entraban al agua y salían ya libres de sus pecados. Claro. No porque el agua los lavara, sino por el acto. La fe. El acto de fe, el acto era un ritual, ¿no? Y ya no era el ritual que tenían de ir cada año, purificarse, entrar al templo, regresar y nuevamente purificarse, sino que Juan les presenta un concepto de te lavas ahora y ya no necesitas, más. Esto creo que impacta el corazón precisamente de Pedro, ¿no? Que además, como bien lo dice, se siente como si fuese él. O sea, se mira allí. Se mira en Juan. Claro. Posiblemente, ¿no? Dijo, algún día seré como increíble, Juan, ¿no? Sí, claro. Algún día quiero ser como él y anunciar con ese, que lo va a hacer, ¿no? Definitivamente. Pero va a tener que vivir un proceso, ¿no? Para lograrlo. Definitivamente. Y bueno, todo esto me lleva a pensar en muchísimas cosas. Una de las cosas que me gustaría preguntarle, haciendo una aplicación a este tiempo, nuestro tiempo actual, ¿cree usted que la política y siendo directos, la religión estén en ese camino y que necesitemos nosotros también imitar en este sentido a Pedro de desear el arrepentimiento? Creo que las políticas sí están muy llevándonos por un camino muy difícil, ¿no? Con leyes que van contra la palabra de Dios, con conceptos que no promueven el evangelio. Y que van en contra del evangelio. Que van en contra del evangelio y en todos los países, ¿no? Sí, definitivamente. Hay corrupción, sobre todo en América Latina hablamos mucho de eso. La gente está muy decepcionada. Y también de pastores se ha oído, de gente que admiraba en los últimos tiempos, se ha ido pastores de renombre, ¿no? Sí. Que han caído en adulterio, que se les ha encontrado cuentas chuecas o malversación de fondos, y la gente está decepcionada y necesitan también una figura de autoridad que se levante con valor y proclame un evangelio de arrepentimiento, ¿no? Porque el evangelio que ahora se predica es un evangelio a veces muy suave. Muy light, ¿no? Light, claro, no digo la verdad para no lastimar los corazones, ¿no? O un evangelio que te ofrece una prosperidad económica, pero sin un cambio de vida, ¿no? Claro, y en ese sentido podríamos imitar a Pedro de digo lo que pienso, lo que siento, ¿no? Sí, ser valientes. Ser valientes, claro. Excelente, hermano, la verdad que hay muchísimas cosas que aprender de lo que usted acaba de decir acerca de ese mundo que está rodeando a Pedro y que probablemente esto nos va a ayudar todavía a entender muchas de las cosas que Mateo escribe, ¿no? Lo que bien decía usted, a veces cargaban los impuestos sobre ellos y probablemente, creo sin dudarlo, es que Mateo conocía a Pedro de alguna manera, porque si él era cobrador de impuestos, de alguna u otra manera se tenía que conocer. Y ahora, si vemos el evangelio de Mateo, donde queremos entrar un poco también, es que Mateo resalta muchísimo a Pedro. O sea, el evangelio de Mateo, hay tres personajes en cuanto a los apóstoles que resaltan muchísimo. Pedro es uno de ellos, Jacobo, Santiago y Juan. Pero constantemente Mateo habla de Pedro y Pedro dijo y Pedro respondió y Pedro preguntó. Y a veces que los otros apóstoles, los otros discípulos también hacen preguntas, pero Mateo lo presenta como, y los discípulos dijeron, y los discípulos preguntaron. Pero cuando se trata de Pedro, menciona a Pedro. Entonces, no sé si de alguna manera, o usted qué cree dentro de este mundo fuera de lo que la Escritura nos enseña, ¿se conocían? ¿Cree usted que se conocieran ya?
que no se conocieran. ¿Qué piensa usted, hermano? Especulando un poco, Sí, especulando un claramente, poco, sí. claramente. Yo creo que entre obreros, ¿no? Que tenían que pagar un impuesto al César y tenían que pagar un impuesto también al Sanedrín, a las autoridades religiosas. Estaban ahí los cobradores entre el gobierno y el pueblo. Entonces Mateo era un mediador y seguramente Pedro alguna vez llegó a pagarle a De Mateo, alguna u ¿no? otra manera, ¿no? Sí, dice la Biblia, ¿no? Cuando llama a Mateo, estaba sentado en el banco de los tributos Claro. y donde seguramente Pedro alguna vez tuvo que estar frente a él y tal vez con esa característica de Pedro, ¿no? Tal Sí. vez alguna vez lo enfrentó y le dijo, Claro. me estás robando, ¿no? Yo O creo que algo se fue definitivamente. decepcionado Sí, y pensando, ¿qué ladrón es este hombre, sí. no? Y fíjate que de Mateo lo mencionan poco en cuanto a un protagonismo en los evangelios, como tú decías. Sí, Él mismo se menciona poco. Yo creo que una vez se menciona. una vez Él, precisamente en su en su llamamiento. llamamiento, Sí, nada más. es la única vez que se menciona. Y no menciona tanto, no dice lo que pensaba, no dice lo que creía, no menciona ninguna conversación, simplemente dice, pasó el Señor Sí. Jesús y le digo, sígueme, y él se fue atrás Y de él. como es narrativa, se presenta en tercera Se persona presenta en él. tercera Sí, persona. Y increíble. posiblemente era muy callado, Claro. porque si tú hablas de los hijos del trueno, por ejemplo, Juan y Andrés, más Sí. adelante exigiendo un lugar, Y perdón, precisamente son ellos los que están con Pedro. sí, 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 que Mateo los presenta. Quizá tenían la misma característica Pedro y ellos dos, ¿no? sí, posiblemente se sentían más allegados al Señor Más allegados al y de Señor. repente dijeron, bueno, nosotros siempre nos llama, estamos más Sí, cercanos, no sí. merecemos un poquito más, ¿no? Definitivamente. Y a veces así pensamos, Dios me usa, estoy llorando, yo creo que merezco ser algo más. Fíjate que una vez alguien me dijo, porque pusieron ahí les pidieron una carta para entrar al instituto, y un joven escribió, ¿cuál es tu llamamiento? Y él puso, ser pastor presbiterial. Wow. Eh, y a veces Hasta arriba, ¿no? aspiramos a mucho, pero no nos toca a nosotros. No nos Definitivamente. toca. Dios sabe dónde nos tiene, dónde nos pone. Y las ambiciones de Juan y de Andrés, posiblemente por lo mismo, como estaban cansados de ser sometidos, Sí. estaban cansados de ser humillados, estaban cansados de vivir al día, cansados de ser despreciados, cansados de no tener el control ni siquiera de su propia vida, de su propia economía, y dijeron, bueno, cuando Jesús vuelva, entonces sí, saldremos ahí, estaré yo uno a la derecha y danos Claro, el esa otro a la petición que izquierda, o hace. sea, ahí sí levántanos, porque ya hemos sufrido mucho, ya hemos sido humillados bastante, cuando vuelvas, exáltanos. Claro. Pero el Señor le dijo, no saben lo que piden, ¿no? Qué buen punto acaba de tocar, porque precisamente hablando de Mateo, que lo presenta en esa relación con Jesús. Pedro siempre tiene una relación con Jesús en muchas áreas que a mí me impresiona y a veces me da risa en algunas de ellas, que esperemos podamos tocar esos puntos donde me causa gracia. Yo creo que al Señor Jesucristo le causaba gracia, pero precisamente vemos en el llamamiento que tiene que presenta Mateo acerca de Pedro, al primero que pones a Pedro, después a Jacobo, a Juan, su hermano, ¿verdad? Y eso lo vemos en ese transcurso. Después menciona nuevamente a Juan, lo que usted decía, Juan lo presenta como que ellos pidieron, Mateo lo presenta como que la madre de ellos pidió que se siente uno a tu derecha, el otro a tu izquierda, precisamente para tener autoridad, porque probablemente estaban cansados de eso, ¿no? Y eso lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 7, cuando es el llamamiento de Pedro, y la forma como Jesús los llama es, bueno, ven porque te haré pescadores de hombres. Y aquí me surge nuevamente una pregunta que de la misma manera quizá es especulando un poco, es ya que Pedro, lo vemos, ¿no? Como el Galileo, el Señor Jesucristo también en esa área geográfica anda mucho, conoce mucho. ¿Cree usted que de alguna manera también el Señor Jesucristo conocía a Pedro, lo había mirado trabajar, no sé, algo? Especulando de la misma manera, ¿no? En ese Especulando, mundo, sí, claro. especulando las distancias, aunque eran cortas,
la población mundial era muy baja. Era muy baja. Era muy baja, creo, ahí no estoy seguro, pero creo que no llegaba a los 5 millones de personas. No. En esa época era muy, muy baja. Claro, precisamente Nazaret era muy baja, por eso dijeron de Nazaret que puede salir, ahí no hay nada, no hay nada bueno. Entonces, como en los Sí. pueblos pequeños mucha gente se conoce, conoce. posiblemente no hubieran tenido un trato, Claro. ¿verdad? Y entonces, pero sus familias se conocían, ¿no? Sus familias se conocían, sus oficios. No sé, quiero pensar que tal vez en algún punto, si Pedro necesitó una mesa, ¿no? Sí, Pedro necesitó mira, una silla, qué buen posiblemente, punto. ¿no? Fue con José, Con José, y ahí, el padre de Pedro, claro. ¿no? Con José. O tal vez en algún punto, María, la madre de nuestro Señor, compró pescado. Pedro, ¿no? Justo eso estaba pensando, ¿no? Un intercambio de negocios, algo, una reparación en cuanto. Recordemos que las barcas eran de madera. Sí. O sea que el servicio del Padre del Señor Jesucristo se tuvo que haber prestado, a lo mejor no directamente a Pedro, pero por allí de alguna u otra manera se Le vieron. regalaron una barca, ¿no? Claro. Posiblemente, ¿no? O sea, qué interesante es ese mundo detrás ¿cómo lo podríamos decir? De cortinas, de Sí, cámaras, que ¿no? nunca, que de repente nunca pensamos en eso. Yo no había Claro. pensado. Hasta, bueno, estamos estudiando a Pedro y hemos descubierto muchas cosas. Muchísimas cosas, porque me llama la atención, o sea, y creo que a muchos nos llama la atención la forma en cómo el Señor Jesucristo lo llama, ¿no? Y precisamente lo que usted decía, Juan viene predicando acerca del arrepentimiento, del bautismo para arrepentimiento, el perdón de pecados, y cuando comenzamos nosotros a ver el llamamiento del Señor Jesucristo, precisamente en el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, esto es algo que Pedro ya estaba conociendo, era un tema que él conocía. Y ahora el Señor Jesucristo está comenzando a predicar esto y dice que andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ya nos describió la característica de ser pescador en aquel tiempo. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Eso es impactante, ¿no? Sí. O sea, dejando lo único que tenían para sustentarse. Sí. Como de repente. Pero los impactó. El Señor Jesús ya tenía, creo yo, cierta fama. Sí. Sí, ya había recorrido una parte de Galilea y había hecho algunas señales. Y entonces les llama y vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos, creo, posiblemente dijeron, vamos, lo seguimos, cambiamos el mundo, y luego regresamos a nuestras labores. Lo que no sabía es que pescar hombres iba a durar toda la vida. Claro. Posiblemente pensaron que fue temporal. Un concepto de un tiempo y regreso. Regresar como en Galilea. En Galilea, fíjate que precisamente cuenta que se habían levantado varias revueltas. Galilea era conocida por hombres de carácter muy violento. Sí, había claro. ladrones, los consideraban, era una zona caliente, como dicen ahora, ¿no? En México. Entonces, perdón, y por alguna razón él siempre traía su espada. Sí, por eso mismo. Sí. Eran considerados hombres peligrosos Sí. en Galilea y personas valientes. De allí precisamente habían salido varias revueltas, varias. Un hombre llamado Judas había salido de allí, había otro, se me olvidó el nombre, pero habían levantado y el gobierno iba y los había aplacado. Pero al tiempo volvían y se levantaba otro. Claro. Y Pedro vio eso y vio en Jesús y dijo, posiblemente esta sí va a ser la buena. Sí, ¿no? Definitivamente. Ahora sí vamos a levantarnos, a él sí lo van a seguir y vamos a levantar y ahora sí nos va a seguir, porque como siempre pasa, ¿no? Galilea nunca logró contagiar toda la región como para que todos se levantaran contra Roma. Claro. Y siempre las sofocaban las revueltas ahí, precisamente en Galilea, entonces nunca llegaban a más. Y tal vez pensó, ahora sí con Jesús nos vamos y hacemos algo, ¿no? Qué buen punto toca mi hermano Jorge, porque probablemente usted siempre ha pensado que Pedro, desde el momento en que el Señor Jesucristo lo llamó, Pedro creía que él era el Mesías o creía que él era el Hijo de Dios, pero no es así.
O sea, lo que usted acaba de decir de que, bueno, acaba de salir otro, este sí es el bueno, vamos a hacer algo. ¿Y cómo podemos decir esto? Por la confesión que después hace Pedro, por las cosas que después él le comienza a mirar en el Señor Jesucristo acerca de las señales del Mesías, pero estoy completamente seguro que al principio no estaba como diciendo, este es el Mesías, o sea, este es el que estamos esperando. Había algo en el Señor Jesucristo precisamente que le llamó la atención, Sí. y por lo que usted acaba de decir, las revueltas, bueno, creo que me gusta, ¿no? La forma, este es el bueno, ahora sí. Vamos a lograr algo, ¿no? Claro, qué interesante porque inmediatamente, aunque Mateo lo presenta en capítulos diferentes, vemos el 4, el llamamiento, y de ahí nos vamos hasta el 8, donde nuevamente vuelve a aparecer Pedro, ahora ya con conceptos donde el Señor Jesucristo está obrando en las señales del Mesías, ¿no? En las señales del Mesías. Por ejemplo, y la siguiente escena que podemos mirar en Mateo es cuando el Señor Jesucristo está sanando a su suegra. Y qué interesante porque lo que es Mateo nos presenta lo siguiente en San Mateo capítulo 8, versículo 14. Porque dice que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y sabemos lo que hace el Señor Jesucristo, el milagro. Bueno, él no hace nada, simplemente de la suegra lo toca y wow, o sea, ¿cómo así, no? O sea, creo que cualquiera de nosotros, hermano, no sé, o no sé usted qué haría, que va alguien allí con usted, el maestro, y él no dice ni una palabra, simplemente su suegra lo toca y ve que su suegra se levanta. Yo me quedaría como, wow, ¿no? ¿Quién es este? Ahora, perdone que siga un poquito. Vemos entonces que va a la casa de Pedro. Me imagino que tiene una buena relación, porque con el segundo apóstol con el que se relaciona y que vemos que lo va a visitar o que está en su casa es con Mateo, precisamente. Sí. ¿Verdad? Son los dos. Entonces, no sé qué pueda decir acerca de esto, ¿no? De que va a la casa, sana a su suegra. ¿Cómo habrá quedado impactado? Creo que Lucas es el que escribe que habían pasado con Jesús unos días. ¿Verdad? Sí, claro. Unos discípulos, precisamente que llama a Pedro. Y entonces, escuchando las enseñanzas de Jesús, fue que le dijeron a Pedro, mira, ahora sí creemos que es el profeta, el Mesías. El Mesías. Y entonces, yo creo que con esa sed de conocer, de saber, de conocerlo, qué planes tenía posiblemente, hasta dónde llegaba su ambición o sus metas, lo lleva a la casa. Uh-huh. Pero el Señor no va y alienta sus deseos libertarios, sino claro, que va y sana a su suegra. De revolucionista, ¿no? De revolucionista, va y sana a su suegra, enseñándoles que Él vino a sanar, a libertar a los cautivos, como Lucas 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, claro, me ha enviado para libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos. Y desde ahí el Señor comienza a darle a Pedro y a los apóstoles una imagen no de un revolucionario como ellos pensaban, sino de un hombre que viene a tocar el corazón de las personas, a cambiar su vida. Wow. Y en este proceso Pedro va poco a poco dando pasos, porque muchas veces creemos o pensamos que Pedro en Pentecostés tuvo un cambio de un día para otro y que todo hacia atrás era un Pedro diferente, ¿no? Como si fuesen fuerte, dos Pedros, claro. Como si fueran dos Pedros, como que el Pedro de los evangelios era un Pedro agresivo, un Pedro débil, un Pedro atrabancado, por decirlo de esa manera, terco. Sí. Y el Señor lo bautiza con su Espíritu Santo en Pentecostés y ya es otro Pedro. Pero no, el proceso de Pedro fue cambiando. De hecho, si Pedro hubiera sido el mismo atrabancado, el mismo ciego en cuanto a la luz de Cristo y del Evangelio, no hubiera recibido el Pentecostés. Definitivamente. Definitivamente. Si no hubiera habido un cambio en ese proceso, Señor, no lo hubiera bautizado. Definitivamente. No lo hubiera usado porque precisamente la palabra de Dios dice, bueno, hoy lo leíamos, que Josué le dijo al pueblo, ustedes no pueden servir a Dios, ¿verdad? Josué 24:19, porque no... Dios es un Dios santo. Y necesitan santificarse. Sí. ¿Verdad? El pueblo dijo, no, sí le vamos a servir. No pueden, santifíquense. Entonces Pedro no hubiera podido ser usado si antes en un proceso que va comenzando aquí precisamente en su casa,
llega a un cambio tal que el Señor lo toma y dice, este va a ser mi instrumento, ¿no? Sí, y definitivamente tenemos que entender también este concepto de que en aquel tiempo, conforme a la historia, había muchos que se hacían llamar Mesías y se levantaba un Mesías por acá y se levantaba otro Mesías por acá. Y eso lo vemos cuando Pablo está ahí con su maestro Gamaliel y le dice, bueno, déjalo, si esto es de Dios va a seguir. Y dicen, porque muchos se habían levantado. Entonces, pero aquí las señales que comienza a dar Jesús a Pedro son las señales del Mesías, ¿no? Y eso precisamente lo que se dice ha impactado en la vida de Pedro. Y bueno, hay un evento donde presenta Mateo que a mí me hace reír un poco por la acción, como lo describe Mateo, es que Pedro camina sobre el agua. O sea, y como vemos toda esta área, el Señor Jesucristo siempre lo está llevando en el mundo que Él conoce. Sí. O sea, en el mundo del mar, ¿no? Del agua. Y vemos entonces que en Mateo, precisamente capítulo 14, 28, ahí vemos al Señor Jesucristo caminando sobre el agua. Pedro lo mira, todos lo miran y todos dicen, es un fantasma, ¿no? Todos se espantan, pero Pedro, como usted dice, a ver, si tú eres, en esa hora, si tú eres Jesús, o sea, si tú eres, pues a ver, di que camine. Sí, precisamente Pedro era Pedro así, ¿no? Precisamente yo creo que todos los discípulos querían comprobar si era o no. Sí, claro, pero no se atrevía. Pedro, pero él sí se atrevía a hablar, ¿no? El Señor los envía a ellos en la barca y él viene caminando de noche y entonces todos asustados, ¿será o no será? No hay manera de comprobarlo porque el mar, tal vez las olas grandes, claro. Las olas lo escondían, tal vez no había una la luna oscuridad, la oscuridad. Claro. Lo ven viniendo y es como cuando ves una persona a lo lejos y de repente yo creo que la ola se levantaba y ocultaba la figura del Señor. Sí, claro, definitivamente. Conocían la silueta de Cristo, conocían cómo se veía, claro, pero no estaban seguros. Entonces Pedro... Y luego caminando sobre el agua. Pues, ¿quién podía caminar? Ellos pensaban un fantasma que no tiene cuerpo, ¿no? Claro, definitivamente. Entonces Pedro sí habla por todos, a ver si eres tú, ordena que caminas sobre el agua. Y entonces él comienza a caminar sobre, y esto a mí me gustaría pensar o sentir lo que Pedro sintió en ese momento, y saber qué estaba pasando por su mente cuando él daba cada paso y no se hundía. O sea, ¿qué pasaba por su mente, no? Poder caminar sobre el agua y todo iba bien, como vemos, todo va bien hasta que ve las olas grandes y dice, podré seguir caminando cuando me llegue la ola, porque él sabía lo que podía hacer una ola. Sí, y él allí fue que dejó de ver la figura de Cristo, ¿no? Dejó de ver la figura del Señor. Qué interesante punto. Comenzó a ver las olas, ¿no? Quiero pensar que allí, porque a veces lo acusamos a Pedro, le falló la fe, pero quiero pensar que posiblemente una ola lo ocultó y ya no lo vio. Wow. Es como cuando caminas con alguien, imagina que cuando está uno niño, vas caminando entre las multitudes, tu niño va detrás, tu niña va detrás de ti, y de repente la gente se empieza a cerrar, y el niño ya no te ve. Sí, voltea para arriba y no te alcanza a ver, causa miedo. Causa miedo, sí. Entonces, yo he querido pensar, me pasó de pequeño tal vez que lo estoy justificando, ¿no? Pero he querido pensar que posiblemente una ola lo ocultó. Es que de repente ya no lo ve y tiene miedo y empieza a irse, ¿no? Definitivamente. Yo estoy de acuerdo con usted porque, bueno, vaya, las olas que se estaban levantando eran precisamente de buena altura. Vemos, o sea, la situación en ese momento. El Señor Jesucristo caminando sobre el agua. Pedro está caminando sobre el agua. Él está puesta su mira en Jesucristo definitivamente. Y de repente la ola viene sobre él y dice, ¿qué va a pasar? Sí, porque caminó. Claro. O sea, caminó. Él estaba caminando sobre el agua. Y es que ¿qué pasó allí? Porque la fe no es algo que pierdes de repente. No. Algo tiene que suceder para que dejes de confiar, porque él ya iba. En este caso dejó de mirar al que le llamó. Y a veces así pasa, ¿no? Los obstáculos nos ciegan, el problema me ciega y dejo de ver a Cristo. Como una implicación, ¿verdad? Nuestra vida al día de hoy, dejamos de mirar a Cristo y miramos el problema, la situación difícil, claro. Y ahora me causa un poco de gracia a mí, por la forma en como lo describe Mateo, es que cuando él se hunde, el Señor Jesucristo
lo toma de la mano. Y yo no me imagino a un Jesús así serio, sino que, ¿qué te pasó? ¿Por qué dudaste? ¿No? O sea, ya estabas allí, ¿por qué no seguiste? O sea, entonces no sé qué piensa usted sobre qué reacción tuvo el Señor Jesucristo, si se lo reprochó o fue una forma de sarcasmo, por decirlo así, de reírse, ¿no? ¿Qué pasa? Pues yo creo que sí, lo levantó, ¿no? Le dio la mano y lo llevó, dice, a la barca, ¿no? Claro. Y cesó todo, pero igual creo, ¿no? Yo también que allí no le reprochó nada, No. porque lo hayan registrado los evangelios, Ujú. porque como tú dices, menciona mucho a Pedro, porque yo creo que era el que resaltaba por sus atrevimientos, Sí, ¿no? sí, sí. Si hubiera habido un reclamo de parte del Señor, lo hayan escrito, Ujú. lo hayan dicho, ¿no? Y el Señor le dijo, Pedro, mira nomás, cómo Claro. te hundes, ¿no? Yo creo que precisamente no se lo tomó a mal, apenas lo estaba allí conociéndose, lo levanta y lo lleva a la barca, posiblemente dices tú con una sonrisa, ¿no? Sí, Posiblemente, me ¿no? imagino de esa manera. Y, y, Sí, y ahora creo que estas señales que ha visto definitivamente el Señor Jesucristo ha estado sanando, Pedro lo ha estado viendo que sana a su suegra y no directamente como Pedro lo ha visto, sino que es la suegra que toca al Señor Jesucristo y sana, camina sobre el agua, tiene autoridad sobre el agua. Y creo que esto nos lleva a lo siguiente que presenta Mateo, porque parece que Mateo lleva una secuencia, ¿no? Como lo va presentando, porque en la siguiente escena que miramos a Pedro es cuando hace su confesión. sí. O sea, lo que nosotros llamamos la confesión de Pedro, ¿no? Y la pregunta que el Señor Jesucristo hace es, bueno, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y todos comienzan a decir, bueno, algunos dicen que eres profeta, y le comienzan a dar una serie de nombres, como lo miramos nosotros en el versículo 14 del capítulo 16. Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y la pregunta del Señor Jesucristo es, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y la pregunta es para todos. Y como usted dice, ahí va Pedro. O sea, no pensó, ya había una convicción en su corazón. Ya Él ya estaba estaba ahí, ya seguro. estaba seguro. Sí. El mundo no tenía una idea clara, ¿no? Mm. Y lo deja manifiesto cuando los discípulos oían lo que la gente decía, Claro. por eso le empezaron a decir, nos dicen otros, lo otro, pero yo creo que en Pedro y en los discípulos ya no se dejaban llevar por lo que la gente decía, ¿no? No. Habían sacado sus propias conclusiones, tenían su propia convicción, y Pedro en representación de todos vuelve a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, y ahora esta confesión, el impacto que tiene de las palabras, tú eres el Cristo, que sabemos bien en griego, tú eres el ungido, el Mesías, pero recordemos que el Mesías, según el pensamiento que tenían, es que vendría del linaje de David un hombre que nacería común, sería un hombre normal, el Señor Jesucristo fue un hombre normal. Sin embargo, lo que agrega Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo. Eso es impactante, ¿no? Sí, sí. Es por eso que el Señor Jesucristo le dice, bueno, esto no te lo reveló. O Claro, sea, sí. claro, porque las escrituras te revelan quién va a ser el Mesías. Pero el que te ha revelado que es el hijo, que soy el Hijo de Dios, es Sí, mi no, Padre. no. Era una teología ya muy avanzada, Ya después, ¿no? claro, y lo vemos después en sus cartas, ¿no? Porque sí, no había una conciencia de que el Mesías iba a ser hijo de Dios. El mismo Señor, cuando le quieren tentar con una pregunta, él le responde. A Claro, ver, díganme ustedes, ¿por qué David le llama se Señor. llama Señor? Si es su descendiente, si es su Claro. hijo, ¿no? ¿Cómo es que David? Y Claro. los religiosos no supieron. Mm, mm. Y en cambio ahí Pedro, como Pedro, un pescador, comprendió esa verdad teológica tan profunda, ¿no? Claro. Entonces el Señor le dijo, bueno, te voy a decir por qué la comprendiste, ¿no? Increíble, porque en Hechos vemos cuando le dicen, estos son hombres sin Sin letras. letras, ¿no? Y vemos aquí, o sea, como usted dice, la teología de Pedro estaba Muy avanzadísima, ¿no? En avanzada, este, ¿no? en este sentido, él reconoce entonces, no solamente eres el Mesías, o sea, no solamente es el que ha de venir, sino eres el Hijo de Dios. Porque ellos esperaban un Mesías humano con ciertas capacidades bélicas, ¿no? Claro. Guerrero,
Y probablemente es lo que miró primero Pedro. Sí. Creo, definitivamente, ¿verdad? Él Definitivamente. y muchos de Y sus muchos, discípulos, sí. ¿no? Y mucha de la gente que lo seguía Sí, claro. hasta el final. Posiblemente también Judas nunca dejó de verlo como eso, ¿no? Claro, y esta fue la razón por la que lo traiciona, porque hace su entrada triunfal y todos esperan, ahora sí, va a tomar el poder y vamos a reinar otra vez y vamos a ser la potencia más grande, ¿no? Porque eso es lo que esperaban. Y sin embargo, el Señor Jesucristo se va al templo. ¿Cómo así? ¿No? Y Judas dice, no, este no puede ser. O Pero sea, puede ser, no. trata de forzar las cosas, ¿no? Claro. Qué increíble entonces la confesión de Pedro. Y esto lo lleva en esta convicción que tiene de que le ha sido revelado a él que el Mesías es el Hijo de Dios. Lo lleva a que el Señor Jesucristo le ponga una responsabilidad en sus manos, ¿no? Cuando le dice entonces, bienaventurado bendecido eres, o sea, eres Simón, hijo de Jonás, ¿no? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y qué gran privilegio le da. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y eso es lo que usted decía, el anhelo que tenía. Sí. Allí se lo está dando. Increíble. El anhelo de cambiar las vidas. Detrás del mundo, ahora lo vemos reflejado aquí. Y más adelante, abre las llaves abre las puertas a los gentiles en Hechos 2 y más adelante en Hechos 10, abre las llaves con sus llaves que Dios le dio, abre la puerta del evangelio para los gentiles. A los judíos y a los gentiles. Y a los judíos, ¿no? Increíble. Usó las llaves de manera correcta en su debido tiempo, ¿no? Sí, sí. Y el Señor lo tenía preparado y precisamente yo creo que Pedro fue el primero en entender al Mesías como debería de ser, ¿no? Un Mesías espiritual que vino a transformar los corazones, claro, ¿no? A transformar las vidas. Y aunque tuvo sus bajas, ¿no? Lo intentó detener de que muriera. Y luego reacciona y dice, no, iremos hasta la muerte contigo. Y claro, está, ¿no? Justo eso lo podemos mirar enseguida, ¿no? Porque le ha sido revelado, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. E inmediatamente ahora en el versículo 20, justo lo que se dice, el Señor Jesucristo le dice entonces, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y aquí entra Pedro, nuevamente entonces. Pedro tomándolo aparte, o sea, lo lleva a otro lugar y le dice, tomándolo aparte, comenzó a convenirle, a tratar de convencerlo, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. Y aquí ahora vemos otro concepto, Señor, ¿no? El Señor ya no es maestro, es Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, pasa de ser el que lo reconoce ahora como una piedra de tropiezo, ¿no? Qué increíble. Sí, fíjate el cambio, ¿no? El cambio. Sí, después de la revelación ahora es el Señor, el dueño, el amo. Pero también Pedro piensa, bueno, Él es el Señor, Él todo lo puede, tiene poder sobre el mar, sobre la naturaleza, cambia vidas, sana enfermos. No hay necesidad de esto. ¿Para qué? Y no, Él tiene toda la capacidad. Claro. Entonces dijo, voy a enseñarle algunas cosas, ¿no? Claro, probablemente no entendía el concepto de la salvación todavía, ¿verdad? No entendía la salvación. Había entendido que era el Cristo, que era el Hijo de Dios. Claro. ¿Verdad? Que era una persona divina, humana. Tal vez no es su perfección, pero había entendido algo. Pero pensó, bueno, hay que enseñarle un poquito, que no es necesario que muera, porque Él tiene todo el poder para salvar. ¿Verdad? ¿Qué tanto sacrificio, no? Sí. Y entonces Pedro dijo, bueno, yo tengo mejores ideas. Claro. Para la salvación del hombre, ¿no? Sí, definitivamente. Y el Señor lo para en seco, pero si no, posiblemente haya descrito cómo lo pudiera haber hecho sin morir, ¿no? Sí, definitivamente, porque él era un hombre que tomaba acciones. Sí. El concepto que Pedro tenía, cómo ha ido transformándose. Ahora
El Señor Jesucristo lo ha llevado por muchos ámbitos, le ha mostrado muchísimas cosas, ha sido testigo de muchas cosas increíbles, digo yo y creo yo, pero hay algo que también creo que marca su vida y eso le reafirma más quién es Jesús. Y esto es en la transfiguración. Sí, ha sido un proceso, ¿verdad? Sí. Un proceso de desarrollo teológico y de relaciones humanas también, de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De conocerlo, va cambiando su concepto, como tú bien comentabas, de quién era. Ahora no Sí. era un simple maestro, Eres el Señor. no era un libertador, no era un revolucionario, ahora era el Hijo de Dios, ¿no? Y había descubierto algo, tenía poder sobre las enfermedades, tenía Sí. poder sobre la naturaleza, Sí. tenía poder sobre la mente humana porque con su enseñanza cautivaba a las personas. Sí, 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 Y definitivamente. él lo notaba y él sabía, pero ahora le iba a demostrar algo diferente, que era Señor del cielo también. Ay, No nomás de la tierra, ¿no? lo está llevando Lo está en llevando poco a poco a descubrir quién es quién Jesús es realmente. Jesús, ¿no? Y entonces lo lleva aparte a Pedro, A a Juan y a Juan y a Jacobo. Jacobo, ¿no? Sus Sí, amigos, sus ¿no? amigos, Y hombre. siempre ese círculo íntimo lo lleva aparte y les va a mostrar. Miren, yo ya les demostré que soy el Cristo. Soy Señor de la tierra, de las enfermedades, de la naturaleza. Traigo una enseñanza de parte del que me envió, ¿no? De Sí. parte de Dios vengo hablando. Pero ahora vean, también soy Señor del cielo y aparece, ¿no? Esto como que da temor en ese sentido de imaginarse estar Sí. allí. Y lo vemos lo que dice la escritura precisamente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, muy descriptivo Mateo, ¿verdad? Sí. Lo toma a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte en un monte alto y luego se transfiguró delante de ellos. Y nos describe cómo es esto, resplandeció su rostro. Yo me imagino esto es hermoso, resplandeció. Es hermoso imaginármelo, pero no creo que estar allí lo vería igual, ¿verdad? Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y la misma descripción que nos da en Apocalipsis, ¿no? Este es Jesús. Lo que usted dice, él no solamente tiene autoridad en la tierra, sobre la naturaleza, sobre los hombres en cuanto a las enfermedades, sino en el cielo también. El cielo y se muestra con su gloria, ¿no? Se Wow. muestra con su poder. Ahí les está diciendo, miren, me conocieron como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Con Mesías. como el Mesías, Sí. pero conózcame como un Dios todopoderoso, Ay, ¿no? wow. Se muestra la persona divina, Hermoso. ¿no? Y Sí. se muestra ante ellos, resplandece con luz, resplandece su ser, tanto así que quedan muy asustados. Muy ¿no? asustados. Quedan muy asustados. Muy asustados. ¿Será esta, hermano, la misma? Claro que no es el mismo concepto, pero cuando Isaías mira a Jehová, que parece que lo está describiendo a la misma persona, ¿verdad? O sea, en ese sentido de que sus faldas dice que llenaban el templo. Sí. La gloria de Dios, ¿no? En su totalidad es lo que mira Isaías. Y yo creo que de la misma manera aquí Pedro y Juan miran todo eso, esa ¿no? gloria, esa santidad. Me da risa también. No sé lo que pasó por su mente, pero imagínate que te toman a ti aparte a dos amigos. A ver, ustedes vengan, ¿no? Conociéndote que eres muy rebelde. Sí, conociendo que los otros ya habían quedado mal con él, porque a ver, ayúdame, yo quiero ser el mandamás. El mandamás a la derecha y a la izquierda. Pero dice, a ver, vénganse, y de repente comienza a transformarse. Tal vez pensaron nos va a matar, ¿no? O nos va a castigar, ¿no? Pues digo, yo eso pensaría, ¿no? Y Claro. aunque lo conociera de tanto tiempo, de repente ver que tiene ese cambio, Claro. me hubiera asustado muchísimo, ¿no? Porque inmediatamente lo que le dice entonces Pedro, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí, o sea, es necesario que estemos aquí, Sí. o sea, es bueno que estemos aquí y inmediatamente lo que ellos hacen es, se postran y después dice que levantan su vista y, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo se sentía, no? Sí. Lo que miramos y ahora, o sea, ¿cómo miraban ahora al Señor Jesucristo después de esto?
Sí, bueno, Porque definitivamente les tuvo que haber cambiado. O sea, bueno, ya tenían ese concepto de hijo de Dios, de Mesías, pero ahora esto. esto, ¿no? Y el cambio creo yo, se ve inmediatamente porque se postran. Se postran. Posiblemente Wow, miren, no lo habían. nunca lo habían adorado, lo habían admirado, Sí, lo habían amado, sí. lo habían seguido, lo habían protegido tal vez, ¿no? De alguna, Sí. lo habían servido, le Mm. habían traído de comer, pero en esta ocasión cuando lo vieron, lo adoraron. Eso de postrarse Es adorarlo. es adorarlo, es reconocerlo como Dios. Y se postran y lo adoran, ¿no? Ahí les quedó claro que no solamente era el Hijo del Hombre, el libertador, que vino a salvar, porque muchos separan a Cristo de la divinidad, ¿no? Como si fuesen dos. Como si fuesen dos. Claro. ¿no? Un concepto humano, un hombre bueno, o una persona que, bueno, hay muchas herejías, ¿no? Sí. Pero ahí queda demostrado que, porque al aceptar la adoración, les hubiera dicho, no, levántense. Pero él acepta la adoración, que él es Dios. No solamente el Hijo de Dios, sino Dios mismo. Dios mismo, ¿no? Van y lo adoran, ¿no? Impacta. Y algo que me llama aquí la atención y claro que me pregunto cómo pasó, cómo sucedió, y creo que también le fue revelado por el Padre, es que dice Mateo, asegurándolo de esta manera, y me imagino que Pedro se lo tuvo que haber comentado a él y a los demás, porque dice que, y he aquí se le aparecieron a Moisés y Elías hablando con él. La pregunta es cómo supieron que era Moisés y Elías. Porque Mateo lo dice así, ¿no? Se le aparece Moisés y Elías, no duda. Él es Moisés y Elías. O sea, Pedro, Juan, Jacobo estaban seguros que los que estaban allí eran Moisés y Elías. Ahora, ¿cómo supieron ellos? Bueno, pues puede ser de diferentes maneras. Posiblemente después escribí el libro y le preguntaron quiénes eran las personas que estuvieron contigo. Posiblemente los reconocieron porque la tradición siempre los describía de cierta manera. No sé, posiblemente Moisés traía su vara como pastor, porque era conocido claro, como pastor, la vestimenta de Elías. La vestimenta de Elías, que también era muy peculiar, su manto. Entonces, claro, posiblemente por la manera en que vestían, vieron quiénes eran, o también al final dijeron, Señor. Y definitivamente porque, bueno, Pedro dice, es bueno que hagamos para ti 3 enramadas. Y él dice, o sea, Pedro dice, una para ti, otra para Moisés y otra para él. O sea, en ese momento que está hablando lo está reconociendo. Y precisamente creo que la vestimenta jugó un papel muy importante, porque después lo vemos que se describe cómo era Elías, cómo era Juan el Bautista, ¿no? Pero precisamente después, aquí mismo en la narrativa nos dice que ellos preguntan, pues que no, dicen que Elías tendría que venir primero. Entonces probablemente, ¿por qué ya estás tú si no vino Elías? Porque lo estamos mirando aquí, ¿no? Y entonces el Señor Jesucristo les demuestra que, y entendieron que de quien había venido era Juan el Bautista. Comprendieron que era Juan y entendieron entonces si Juan era el Elías. Ahora sí estamos seguros que tú eres el Cristo. Increíble. Bueno, hermano, no sé si quiera agregar más a esto de la transfiguración, algo más que quiera añadir. Desafortunadamente el tiempo siempre se va tan rápido. Para mí ha sido muy hermoso todo esto, pero si hay algo más que usted quisiera agregar a esto. No quisiera yo terminar, hermanos y amigos, pero aquí le comprometo a mi hermano a que tengamos una claro segunda parte de este hombre. No, claro que sí, muy interesante, ¿no? Y que Dios nos permita terminar analizando su vida, ¿no? Claro. A la luz de la palabra y a la luz de la historia, ¿no? A la luz de la historia. Y pues no, nada, lo de la transfiguración, pues yo me quedo con eso, que en la transfiguración el Señor se demostró a ellos como un ser divino, digno de adoración, ¿no? Wow. Bueno, yo me quedo con mucha enseñanza. He aprendido mucho con usted, hermano. De verdad que le agradezco a Dios primeramente por su vida y le agradezco que se haya tomado el tiempo de poder compartir conmigo, de poder estar aquí, de poder acompañarme. Y bueno, de verdad, yo espero tenerlo otra vez pronto aquí para ya nos comprometimos en que tenemos que terminar esta parte. Muchas gracias a ti por tu invitación. Entonces, pues, queridos hermanos y amigos, me gustaría
despedirme de este programa ahora, pero con una oración, hermano. No sé si nos pueda guiar en esta tarde. Claro que sí. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este programa, Señor. Esperamos que sea de aliento y bendición para quienes nos escuchan. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Pedro, Señor, que me hizo esta invitación. Y gracias, Señor, porque nos dejas estas enseñanzas en la vida de Pedro que enriquecen nuestra vida espiritual, Señor. Aprendemos, Señor, cómo tú has transformado hombres, has cambiado sus vidas y nos puedes cambiar a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu bendición, gracias a mi hermano en cabina, a nuestro hermano Iván, por su apoyo. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno. Y gracias, Padre, porque yo sé que quienes nos escuchen van a ser bendecidos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos y amigos, nos vemos en el siguiente programa, Escudriñando las Escrituras.